Dijo Juan Belmonte que se torea como se es. Pues yo diría que también se es aficionado tal y cual como se es lejos de la plaza. De Vicente Garrido, aficionado a los toros, nunca fue anti nadie. Y a partir de ahí le cabían en la cabeza prácticamente todos los toreros. Era capaz de admirar el tremendismo de los más radicales y también la suavidad de los más artistas. En un programa que tuvimos de toros, mi padre y yo, él no venía, pero venía su mujer Concha Mayol, que participaba, y la verdad es que fue una época muy bonita, y Vicente Garrido, que siempre estaba detrás, escuchando y viendo lo que hacíamos, él empezó a hablarnos de un torero importante, que entonces era un niño, y él nos hablaba de ese niño y quién era ese niño que toreaba también, y que él ya apuntaba que iba a ser una figura del toreo. Estaba hablando ya hace muchísimos años, cuando era un niño, de Enrique Ponce. Y cuando aquí ya tenía Enrique 6 o 7 años, aquí en la casa, en el bajo, Vicente Garrido pasaba por aquí y entraba allí y digo, toréale a don Vicente. Y con una almohadilla les toreaba allí, en el salón. Y Vicente Garrido estaba entusiasmado. ¿Cómo puede ser tan pequeñico torear tan bien? Que Ponce ha sido para Vicente, bueno, es el número 1 y además él lo vaticinó. Él dijo, este niño será figura. Cuando toreó Enrique en un pueblo que llaman Montserrat, de aquí de la provincia de Valencia, fue el triunfador de todos. Y ya entonces Garrido pues le hizo una entrevista allí, habló por la radio y todo. La entrega del capote de paseo que le ofreció la Peña fue él el que presentó el acto y el que englosó la historia breve que tenía Enrique para llegar a donde ha llegado con plena satisfacción. Vicente Garrido lo he conocido de siempre, pero puedo decir que donde realmente lo conocí por su cariño, su simpatía y su querer defender a su torero predilecto, indudablemente, Ponce, en momentos en los de los jurados taurinos, de los que los dos fuimos parte de él. Yo recuerdo que desde que me casé íbamos todos los años. Él, como al ser locutor de Radio Valencia, pues iba y retransmitía muchas corridas. Vicente fue uno de los adelantados en retransmitir corridas de toros también. La corrida del siglo, porque así fue catalogada y recordada, porque lo merecía, un gran festejo que les voy a reseñar. En aquella época de los años 40, Valencia tenía taurinamente un gran predicamento, no solo porque aquí se celebraba la feria más importante de la temporada, la Feria de Julio, feria larga, con muchos carteles y buenos toreros. Ha tenido mucho ojo taurino. Estábamos en la plaza y habían torerillos y habían novilleros y decía, este será, este se puede retirar o ponerse de banderillero porque no va a hacer nada. Y verdaderamente sí, acertaba bastante, ¿eh? Él presumía de que había tenido gran afición por los toros y hasta incluso ribetes de torero. Recuerdo una vez que estuvimos en Gandía con motivo de las bodas de plata de Radio Gandía, en una plaza de toros que había allí instalada. Participamos y Vicente Garrido y Vicente España, pues nada menos que fueron los matadores de unos becerros y con gran éxito, por cierto. Una de las cosas en las que también trabajaba, y trabajaba también con pasión, como todo lo que él hacía, era pues trabajar en el hospital. Mi padre, que él empezó estudiando medicina y luego por circunstancias se lo dejó, pero él siempre tuvo a su hospital muy en el corazón. Bueno, la parte sanitaria que conozco de Vicente Garrido me la ha contado mi padre. Las anécdotas de lo que era aquella época, atender los partos, los tipos de anestesia. Era una medicina de otros tiempos, pero una medicina muy bonita en la cual el profesional sanitario tenía una implicación tremenda con el paciente. Él, cuando había alguna urgencia, siempre calmaba a todos los demás, pero actuando, siempre muy pendiente del paciente, de que no sufriera, de que no tuviera dolor. Aún ahora, que ya hace mucho tiempo que él se jubiló, la gente me encuentra por los pasillos y me pregunta por él con un cariño, y además cada uno tiene una anécdota que contarme de mi padre. Ay, toma
Garrido, cuánto aprendí de él, cuánto no sé cuántos, porque como él era instrumentista de taumatología, pues claro, se lo sabía todo, y decía, no, por ahí no. Y mi padre, que siempre ha estado preocupado porque los pacientes de su hospital no sufrieran, ahora es mi madre la que está preocupada. Ya está, ya ha pasado. Bueno, ¿Te quito las gafas o no? lo que tú quieras. No, lo que tú quieras tú. A mí me es igual. Hemos sido una familia normal, unidos, claro que sí. Nos hemos dedicado a la educación de los hijos. Mi padre me contaba que cuando yo era pequeño y conocía a gente pues, famosa, mi primera pregunta era, papá, ¿pero es simpático? Nos ha contado cuentos, ha jugado mucho con nosotros, juegos de mesa, cuando éramos pequeños. Jugaba muchísimo y además con una paciencia besando, porque yo en eso sí que no he salido a él. No tengo tanta paciencia como él. Me gustaba mucho ir allí, a la radio, que siempre era un espacio lleno de gente muy variopinta. Yo he conocido a gente muy conocida que estaba en la radio cuando yo iba a verlo. Me gustaba mucho cuando era pequeño. Pues era un papá divertido, claro, por su profesión, de conocer a mucha gente. Mis padres salían a muchos actos. Después, cuando ya se hizo piloto, pues claro, que tu padre te lleve en una avioneta pilotando él, pues son cosas que se salen un poco de lo normal. Pero fíjate, también lo vivíamos con naturalidad. Quizá llamaba más la atención a los de fuera que a nosotros. Pues me acuerdo mucho los viajes que hacíamos cuando éramos pequeños. Parábamos en distintos pueblos donde había edificios históricos y disfrutábamos tanto de la arquitectura como de la historia. Y a mi padre recuerdo que siempre le interesaba más la anécdota que el valor arquitectónico que podía tener un edificio, y además siempre pues nos lo contaba: en este edificio se firmó tal cosa, en este convento pernoctó el rey tal. Cuando yo llevaba alguna vez malas notas, pues para él no era importante la asignatura que había suspendido. Decía, bueno, si mi hijo pues no es estudioso, qué mala suerte, pero sin embargo sí que le daba mucha importancia si llevaba una mala nota en comportamiento. Bueno, pues recuerdo los viajes que hacíamos en el 600. Los 3 hermanos cantando, eso era, bueno, eran unos viajes deliciosos. Cantábamos un montón de canciones, sobre todo Anduriña, de los Brincos, que nos la sabíamos entera. Y también recuerdo una cosa que tengo muy grabada, que la recuerdo cada vez que vengo a Chiva, que son muchas veces, claro. Cuando llegamos ahí al alto y se ve el castillo de Chiva, mi padre siempre decía, ¡Chiva a la vista! En Galicia un día yo escuché una vieja historia en un café. Era de una niña que del pueblo se escapó. Anduriña joven que voló. Aquí a Chiva llegamos cuando yo tenía 3 meses, en mayo de 1956, y desde entonces Chiva ha estado siempre pues, muy unida a nuestras vidas. Forma parte de nuestras vidas, aunque no tenemos familia en Chiva, nos sentimos todos muy chivanos. Llegar a Chiva para mí era libertad. Libertad tanto de poder correr por donde quería como de horarios. He aprendido pues, a ir en bicicleta, a patinar, íbamos al campo. Chiva es como una cosa muy especial para nosotros, muy especial. Yo esto lo digo muchas veces y lo voy a decir una vez más, es que nos sentimos queridos hasta por las paredes de Chiva. Porque es que la gente de Chiva, aparte de lo entrañable que es, tienen un humor. Te cuentan una cosa graciosa, pero sin querer que sea graciosa, pero es graciosa. O sea que tienen un humor muy especial, los chivanos. Bueno, en la vida de mi padre Chiva es su pueblo. De hecho, hay mucha
yo creo que casi todos, que creen que es de Chiva, porque él decía que era de Chiva. Es curioso porque muchas veces se dice que de otro, cuando se comenta que es buena persona, es que no se puede decir nada más. Yo no lo creo así. Yo creo que decir que una persona es, valga la redundancia, buena persona, es decir, muchísimo. Es una persona que nos ha dado tanto, tanto cariño y unas enseñanzas tan maravillosas para moverte por la vida que yo creo que ninguno de los hijos vamos a llegar a su altura. Ha sido un creyente vivido desde su infancia y que luego no lo ha perdido en ningún momento, y ha sabido transmitírselo a los hijos también, ¿eh? Nos inculcó también la responsabilidad, el compromiso con la sociedad. Ha tenido una máxima en su vida, el respeto hacia los demás. Y el valorar que las circunstancias de cada uno en la vida pues, nos llevan a actuar y a pensar de una manera determinada. Es amigo de todo el mundo por su bondad, su cariño y su honestidad. Un gran hombre con una sencillez de niño. Porque es una persona extraordinaria en todos los sentidos. Fenomenal en el trato y en el carácter. Derrochaba simpatía, cariño. Una institución en Chiva, en cualquier acto, en cualquier evento que había. Un gran amigo, un gran caballero. Es la persona más maravillosa del mundo. El abuelo maravilloso que ha sido con mi hijo lo adora, lo quiero muchísimo y se ha portado muy bien siempre con nosotros. Y sobre todo ha sido prácticamente como un padre para mí. Auténtica, una persona auténtica. Era fenomenal. Yo siempre pienso que aquel título que le dio Manolo Molés estaba muy acertado. San Vicente Garrido, amigo de sus amigos y amigos de quien era menos amigos. Pues en definitiva, hablar de Vicente Garrido es hablar de un amigo de la familia, pero además de toda la vida, de una larga vida, y la verdad es que es un orgullo poder decir que hemos sido amigos de Vicente Garrido y de la familia Garrido. Mi enhorabuena con este homenaje a su mujer, a sus 3 hijos y a sus nietos. De verdad, felicidades. Y a ti, Vicente, de todo corazón, te quiero. Sin duda, Vicente Garrido es una figura clave de la radiodifusión valenciana, de una generación de periodistas radiofónicos que sencillamente son y han hecho historia. Vicente Garrido se ha llevado detrás de sí a la calle el recuerdo de todo aquel tiempo, y cuando nos encontramos con él, cuando le vemos y cuando hablamos con él, está reviviendo todo aquel mundo de hace muchos años, que era una radio entrañable y una radio al mismo tiempo difundida y querida por toda Valencia. Y aquí termina este relato, que para mí ha sido un sueño que me ha dado un poco más de vida, porque, como se dice, recordar es volver a vivir.